Esta mañana vamos a hacer algo diferente. Normalmente leemos la escritura, pero los voy a invitar, tomen asiento por un momento. En realidad vamos a darle un breve repaso en donde nos encontramos aquí en el capítulo 36 de Génesis. Pueden voltear ahí, estamos en Génesis 36. Génesis 36 viene siendo una genealogía de muchos nombres. Y lo último que quiero hacer es leerles todo el capítulo, porque de por sí, miro, algunos tienen dificultad manteniéndose despiertos, ¿no? Cuando leemos una genealogía es exactamente lo que pasa, ¿no? Ahí les va la tarea. Para hoy noche, antes de irse a la cama, lean todo el capítulo 36. A ver quién llega hasta el fin, ¿no? Ahí está el reto, a ver si puedes cumplir. No, porque en realidad nos entra un gran sueño a leer genealogías y vamos a ver este capítulo, pero es un capítulo de muchos nombres, pero quiero que entiendan, es la historia de Esaú. Es la historia de Esaú y aquí vamos a ver de Esaú hasta José, porque vamos a entrar al capítulo 37. Pero es una genealogía, una vez más, que también es conocida. Esaú es conocida como Edom, el padre de los edomitas. El término hebreo para genealogía, fíjate qué curioso, significa historia familiar. Pero no vayamos a malentender historia, porque muchos tienen la idea, una historia es un cuento, un mito, no. Esta es la historia. Esto es lo que pasó. Esto es lo que Dios nos ha permitido saber. ¿Ven? Entonces es una genealogía. Y si recuerdan, Esaú, Edom, son enemigos de los judíos. Y estos enemigos, fíjate, son mencionados más de 200 veces en la Biblia. En comparación, Jacob, Israel, son mencionados más de 2000 veces en la Biblia. Y son dos naciones que están en conflicto. Y creo que es la razón que Dios nos permite ver este capítulo aquí, que existiera este capítulo en la Biblia. Pero si recuerdan, fíjate, Génesis 25:23 nos dice: y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y es lo que se trae a luz aquí. La genealogía de Esaú, el otro pueblo. Esaú era de una notable pigmentación roja, fue llamado Edom, que significa rojo. Génesis 25:25 dice: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después Esaú, fíjate, si recuerdan, él no le puso mucha importancia a su primogenitura y la vendió. ¿Por qué? ¿Por un platillo de pozole o de menudo? No. Es lo que hizo. Después perdió su bendición, aún en Génesis 27:38 al 40 dice: Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás. Y esto es importante. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Dos naciones, lo que Dios ya dijo, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces vemos que es una batalla que aún sigue hasta hoy en día. ¿Quieres saber el conflicto de Israel y la batalla que hay hoy en día en Israel? Aquí está la raíz. Aquí vemos el problema.
Aquí vemos la historia de la humanidad y muchos quieren traer luz al conflicto, pero no quieren ver atrás desde donde nació. Los dos descendientes de Esaú batallaban con los descendientes de Jacob, que es Israel. Entonces aquí fíjate, vemos la historia personal de Esaú. Ya están en el Génesis 36, ¿verdad? Vamos a ver aquí los primeros 8 versículos. Fíjate lo que dice. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Lo hace muy claro quién es. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, de Aholibama, hija de Ana, hijo de Zibeón, Heveo, y a Basemá, hija de Ismael, hermana de Nabot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemá dio a luz a Reúl, y Aholibama dio a luz a Jeús, y a Jalam, y a Core. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuando había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Esaú es Edom, donde nacieron los edomitas. Muy importante, menciona a sus esposas. Si recuerdan, también continúa la historia, ¿no? Recuerdan que se casó con mujeres de mala reputación, y una de ellas era una prostituta, aún en el templo pagano. Eran mujeres de Canaán, y Jacob no tomó mujeres de ese lugar. Si recuerdan, su madre le ayudó a salirse de ahí y le contó a su esposo el problema con estas mujeres. Podemos decir nosotros, el creyente no se va a casar con un incrédulo, no debe de casarse con un incrédulo. Génesis 27, 46 al 28, 1 dice: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Le dijo, le cuenta a su esposo. El capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Aléjate. Pero también era para salvarlo, porque su hermano lo quería matar, ¿no? Para pintar un cuadro completo de lo que había tomado lugar. Ahora, nada más mencionando algunos de los nombres y su significado. Ada significa ornamento. Elón, una especie de árbol del bosque. Aholibama es la tatarabuela de Obama. No. Esto significa: mi tienda es un gran lugar. Es lo que significa Aholibama. Y luego, fíjate, Ana con acento, Ana, ¿no? Es una que canta. Así que cuando la hermana está, Ana, ¿no? Y luego, Basemá, fragancia. Y aquí les voy a dar nada más para que podamos entender este capítulo. Podemos ver aquí, lo podemos quebrantar en esta manera. Vemos los nietos, las tribus, los jefes y reyes en el versículo 9 al 14. Y luego los jefes de entre los hijos de Esaú, que es el versículo 15 al 19. Y luego los habitantes de la tierra, que es el versículo 20 al 30. Y luego los reyes de Edom, que es el versículo 31 al 39. Ahora, ahí está para la tarea, ¿no? Para ver hasta dónde llegan y para que puedan leer hoy noche. Pero Génesis 36, 31 nos dice así: y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey,
sobre los hijos de Israel fueron estos. Ahora, tenemos que tomar en cuenta aquí, Israel no tenía rey. No tenían rey a este punto. Pero vemos que por el lado de su hermano ya había reyes. Ellos ya habían levantado reyes entre ellos. Y se les olvidaba a Israel que Dios era su rey. No había necesidad para tener un rey del mundo cuando tenemos el rey de reyes. Amén. Y les entró, fíjate, celos y envidia. ¿Por qué? Ay, pues ellos tienen un rey. Ay, mira ellos. Y entra. Porque los edomitas, los descendientes de Esaú, tenían rey y ellos no tenían uno. Ellos tenían más y no lo reconocían. Ellos tenían al verdadero Dios, el Dios todopoderoso, no un Dios falso, pero no reconocían lo que tenían. Y hay veces nosotros como cristianos, a veces nos fijamos en el mundo y lo que el mundo tiene. No se nos vaya a olvidar que tenemos al Dios todopoderoso como nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Él es, podemos decir, nuestro Dios. Ellos no tienen esto. No pierdas el enfoque con las cosas mundanas. Amén. Fíjate, es más, Génesis 36-38 dice ahí un nombre, Balaam. Y este era un dios falso en Canaán, pero nombraron a uno de sus descendientes, a uno de estos reyes, lo nombraron Baal-Hanán. Y es lo que muchos hacen a través de la vida. Nombran a sus hijos de santos, les dan nombre. Tengo un cuñado, le decimos Wally, pero su nombre es Guadalupe. ¿No? ¿Qué le vamos a decir? ¿Guada o Lupe? No. Wally, ¿no? Pero es lo que pasa. Pero aquí vemos, fíjate, Baal-Hanán, y nos permite entender en el camino que van. Van muy despegados de Dios. Y era una nación contra la nación de Israel. Ahora los jefes de Edom, fíjate ahí el versículo 40 al 43 del capítulo 36, nos dice así. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú, por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Hetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibzar, Magdiel y Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradores en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y eso es muy importante, porque aquí vemos que refuerza la verdad de quién es Edom y de dónde nació este conflicto y el problema, todo lo que vemos aún hoy en día. Hoy en día. La gran división, aunque continúa aún hoy en día. Entonces aquí, lo que podemos entender que refuerza, y ese mismo versículo una vez más, Edom es el mismo Esaú. Cada vez que lees en el Antiguo Testamento, que ves a los edomitas y todos los otros, ahí también levantó el nombre de Core, y de ahí resalta todo este conflicto en contra de Israel. Ahora en el capítulo 35, vamos a regresar un momento, vimos que Jacob y Esaú habían sepultado a su padre. Y en este capítulo aquí vemos la historia de Esaú. Vemos que Dios nos cuenta esta historia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios va a cumplir su palabra. Amén. Y se hizo una gran nación. Nacieron los edomitas. Y eso nos ayuda a reforzar, entender que Dios cumplió su palabra. Porque recuerda que iba a haber dos naciones adentro de ella. Esaú era una de estas naciones.
y el conflicto que hay. Y Saúl se hizo una nación poderosa. Pero desafortunadamente para Israel, los edomitas eran y son sus enemigos, y los dos aún pueden clamar, ¿no?, a Abraham como su padre. Y es aquí que comenzamos uno de los estudios. Para mí es uno de los estudios más favoritos. Me encanta el estudio. Lo que vamos a estudiar es la vida de José en el Antiguo Testamento, porque continúa la genealogía, y es José que nace aquí y resalta este estudio. Y José, fíjate, él tuvo sus faltas, pero José fue un gigante espiritualmente. Y José es muy importante, es importante en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en mi oración, si recuerdan, comenzamos a pintar un cuadro. Y es lo que José hace, pinta un cuadro de lo que está por venir a nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas comparaciones que se hacen a través de la vida de José y nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que un Salvador fue prometido. Y aquí vemos un cuadro de lo que estaba por venir. José, fíjate, es amado por su padre. José viene a sus hermanos y ellos lo rechazan. Lo mismo Jesús vino a lo suyo y lo rechazaron. José se casa con una gentil. Tanto como Jesús se casó, la novia es la iglesia. Y él fue el salvador de su pueblo. Y estas solamente son una de las pocas comparaciones, porque ha habido más de 100 comparaciones con nuestro Señor Jesús. Y es el cuadro que se nos pinta en la vida de José. Ahora, regresamos a estos hermanos y acaban de sepultar a su padre. Están viviendo juntos en la tierra. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es lo último que vemos de estos hermanos aquí en nuestra historia. La vida de Esaú y Jacob. Vimos el linaje de Esaú en el capítulo 36, y ahora aquí cambiamos el capítulo, entramos al capítulo 37 y vemos el linaje de Jacob. Y les recuerdo también aquí, porque va a resaltar el resultado de tener favoritos. Cada vez que hay favoritos, entran celos y envidia. Es lo que entra. Entonces veremos que los hermanos de José le tenían gran envidia. ¿Y por qué? Porque su padre Jacob, el cual es Israel, seguía con su favoritismo. Génesis 37:11, fíjate lo que dice. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pero en realidad, quiero que entiendan, estos hermanos odiaban a su hermano. El versículo 5 dice: y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El versículo 8 dice: y le aborrecieron. Y es que entramos ahora en nuestro capítulo 37 de Génesis, y vamos a ver 2 puntos en esta mañana del capítulo 37. El amor de Jacob, que es el versículo 1 al 4, y luego los sueños de José, que es el versículo 5 al 11. Ahora ya podemos ver cómo fluye todo esto. ¿Tienen su tarea? ¿No? Ahí voy a preguntar. ¿Hicieron su tarea? No, ahí veremos después. Pero aquí fíjate, entramos. Fíjate el capítulo 37, ¿ya están todos ahí? Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos,
porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjate, no le podían hablar pacíficamente. El odio que existía ahí en la vida de ellos por su hermano menor. Versículo 1, aquí entramos a nuestro estudio. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob regresó a la tierra prometida y al fin lo vemos que está viviendo ahí. Después de que todo lo que sufrió en haberse ido, en haber corrido de su hermano, en salvarse su vida, porque su hermano lo quería matar, su tío Labán, ¿no? Cómo lo maltrató, pero aquí lo vemos ya al fin. Está viviendo donde debería de haber estado. El versículo 2 dice, esta es la historia de la vida de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, y ahí nos hace entender, fíjate cuánto tiempo ha pasado, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Fíjate, la historia de la familia de Jacob nos da al entender, este es el otro linaje, el linaje escogido, el linaje que vamos a enfocarnos aquí. Y regresamos a la historia de Jacob y hemos dejado una sección, entramos a otra, de un linaje al otro. José, siendo de edad de 17 años, y recuerden que su madre Raquel, la favorita esposa de su mamá, murió al nacimiento de su hermano Benjamín. Génesis 35, 18. Aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí vemos que apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, ¿no? Recuerda que tenía varias esposas. Vemos que él era un joven que se ocupaba en el negocio de su padre, cuidaba ovejas, en palabras sencillas, era un pastor. Y les recuerdo que este hogar tenía muchos problemas, muchas dificultades. Papá Jacob había tenido 4 esposas, 12 hijos, una hija de diferentes madres, y luego tenía a su consentido favorito, y problema tras problema tras problema. Ni para qué mencionar aún las suegras favoritas, ¿no? Aquí. Pero vemos que había un gran conflicto en este hogar. Y informaba ahora, porque sigue la historia, nos enfocamos en José. Y vemos que José dice, informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ponte a pensar en esto. De por sí, uno de los más chiquitos, el chiqueado, el consentido, y en los ojos de sus hermanos es el chismoso, ¿no? Entremetido. Y esto es lo que pasa cuando hay favoritismo. Ahí anda él. Le voy a decir a papá, le voy a mamá, ¿no? Mira lo que Juanito hizo. Pero quiero que entiendan algo, ¿no? El mundo siempre te va a ver mal a ti, a nosotros como cristianos. Siempre van a ver las cosas a través de sus ojos. Para ellos es chismear, pero te voy a decir, el cristiano tiene que hablar la verdad. Tiene que hablar la verdad. No podemos cubrir la verdad. Nos estamos involucrando en los pecados de otros cuando cubrimos el pecado. Cuando bien sabes que en tu hogar no está bien por el pecado, y uno lo está, sabemos que el amor cubre una multitud de pecados, claro, pero se tiene que tratar, se tiene que hablar. No, yo no sé nada, yo no vi. Pero vemos aquí un joven
que miraba la mala fama de ellos. Era testigo de sus vidas pecaminosas. Él miraba todo lo que hacían, las tranzas, lo ilegal que estaban haciendo. Y él lo que estaba haciendo simplemente es reportándole a papá: mira, tus hijos no son como tú piensas que son, ¿no? Están haciendo esto mal. Están trayendo mal a nuestro nombre, el apellido, podemos decir, ¿no? Esto está mal. Y tiene 17 años de edad. Y vemos a un joven que quiere vivir una vida apartada del mal, que no se quiere juntar con la chusma. Porque ponte a pensar la influencia de hermanos mayores y el ejemplo que te ponen y cómo te jalan y qué es lo que esperan de ti. Difícil tener 17 años de edad y tener hermanos mayores y todo lo que ellos están haciendo son cosas malas. ¿Te imaginas la presión que ha de haber tenido este joven? Pero José no quería ser parte de esto. Él hacía lo correcto y no se hacía para atrás. Él, fíjate, no se quería asociar, identificar con el mundo, las acechanzas de sus hermanos. Él fielmente informaba a su padre de las negligencias de sus hermanos para entender lo que está pasando aquí. Romanos 12:2, Reina Valera 1995 nos dice así: no os conforméis a este mundo. No seas como este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser apartados. Cuando no nos apartamos, va a haber un gran problema, una gran batalla. Pero aquí vemos a un joven, fíjate, íntegro, con convicciones, un joven moral, y se detiene de Dios. Algo muy difícil. Pero el problema más grande que él tenía, te voy a decir, no eran sus hermanos, era su papá, Jacob. Porque su papá Jacob, fíjate, lo hacía jefe, lo hacía un supervisor antes que él aprendiera a ser un siervo. Y este es el proceso natural que pasa en la Biblia. Uno aprende a servir a otros para poder llegar a ser un supervisor. En el Nuevo Testamento se nos dice ser siervo de todos. Pero aquí, fíjate, era la razón que sus hermanos aún lo odiaban y le tenían envidia. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Fíjate qué gran conflicto y problema. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjate, amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Increíble. Qué gran dolor han de haber tenido sus otros hijos en saber esto, en ver lo obvio que estaba enfrente de ellos. Y uno puede decir, pues, ¿qué no conocía Jacob? ¿Qué no conocía el dolor que esto causaba? Si él mismo lo vivió. Si recuerdas, su padre amaba a su hermano Esaú más que a él. También vio aún los sufrimientos de sus otras mamás, porque Jacob amaba más a Raquel. Ella era su favorita y no cambiaba la situación.
Él sabía esto, él vivió esto, pero no hizo los cambios necesarios en su vida. Sigue igual. Y yo creo que, fíjate, cambiando de dirección aquí, porque tenemos que entender, José se detenía de Dios. Yo creo que Jacob le ha de haber enseñado a José cómo tener una relación con Dios. Porque José era un hombre espiritual. Y lo tuvo que haber aprendido de alguien. Y lo dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y si recuerdan, Rubén, el primer nacido, quiso reclamar su primogenitura, pero cayó en pecado. Y su padre no trató con él, pero perdió su primogenitura. ¿En qué? En dormir con Bilha, la concubina de su padre. Y ahora aquí, fíjate, aquí enfrente de él se le estaba dando este lugar a José, en darle una túnica de diversos colores. Para entender, esta túnica de diversos colores lo identificaba como el líder de su familia. Esta era una túnica de un supervisor. El versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Te voy a decir, en el hogar, los niños son sabios. No se les pasa nada. Ellos ven lo que está pasando. Ellos ven y saben quién es el consentido, quién es el preferido. Mayoría de ellos hablan inglés y te los voy a decir, hemos oído esto. That's not fair. No es justo. Ellos mismos lo dicen, porque ellos ven lo que está pasando en el hogar. Y quieren, fíjate, ¿quieres tener problemas en tu familia? Lo único que tienes que hacer es tener preferencia en tus hijos. Es todo lo que se tiene que hacer. Y va a haber problemas. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Solamente si has nacido de nuevo, ahora podemos estar en la luz. Y te voy a decir, el mundo no nos va a amar, no nos amará. Al revés, nos aborrecerá. El mundo siempre va a buscar o esperar que hagamos un error, que nos tropiecemos, que caigamos. Es lo que están esperando de nosotros. Para mostrar o expresar su desaprobación. Mira, no que tan perfecto. No, pero el peligro, te voy a decir, viene cuando nos tratamos de conformar nosotros al mundo o a alguien que les guste o no los ofendan. No, pues yo me llevo bien con todos y no hay problema. Entonces no estás viviendo tu vida bien como cristiano. Porque con el momento que estás viviendo como el cristiano, el mundo no te va a aceptar. Juan, capítulo 15. Versículo 16 al 19 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y esto es lo que debe de pasar. No que no los amamos. Nuestro deseo es que todos vengan a salvación. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Pero ellos mismos tienen que responder. Pero esta idea de que me voy a llevar bien con todos, no.
El mundo nos aborrece. Y aún aquí vemos la envidia, los celos que tenían por José y lo aborrecían. Vamos a continuar, vamos a ver los sueños de José, versículos 5 al 11. El versículo 5 dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Los sueños, fíjate, siempre han atraído el interés de personas. Es que te soñé y miré que eras un millonario, no, y te habías ganado la lotería, ¿no? José, fíjate, no nomás sueña, pero él tiene el don de interpretar sueños. Y es un don. Y después del servicio, no, hágame favor, yo no tengo el don de interpretar sueños. Van a llegar hermanos, ay, yo soñé esto. Ay, pues, no sé, te dieron agruras ahí en la noche, yo no sé, pero no sé. Y es un don, y José tenía este don. Y le contó a sus hermanos, no fue con orgullo que le fue a contarle estos sueños, porque fíjate, Dios estaba controlando esta situación. Y Dios era el que le daba estos sueños, era parte de su plan, su voluntad para la vida de José. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjate, entre ellos se decían, no, pues es el hijo de tu padre, no es el tuyo, no, hombre, y ahí están alegando. No es mi hermano, es el tuyo, ¿no? Entonces vemos el odio que ellos tenían por José seguía creciendo. Y ellos miraban que su padre lo amaba más que a ellos. Pero también Dios. ¿En serio? ¿Por qué Él? ¿Por qué Él es más bendecido que nosotros? No entiendo. Si somos iguales en todo, pero ¿por qué ha escogido a Dios a Él y no a mí? Y es lo que puede levantarse en uno cuando no estás bien con el Señor, cuando te estás enfocando en alguien más en vez de lo que Dios tiene por ti. Versículos 6 y 7 dice así: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Nueva versión internacional dice: pues les dijo, preséntenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erigida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Qué sueño, ¿no? El manojo, la gavilla de José exaltada, y los otros de sus hermanos se inclinaban alrededor de él con reverencia. Cuando alguien viene a nosotros y nos cuenta algo así, no, yo diría, muchos de nosotros, ¿cómo que me voy a inclinar ante ti? Sus hermanos de por sí lo odiaban, ahora les están calentando, ¿no? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Quieres que yo me someta a ti? Si yo soy mayor. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorías sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Reinarás tú? Los hermanos de José, fíjate, comprendieron en forma inmediata el significado del sueño, pero lo que no sabían ellos es que esto iba a pasar. Pero primero tenían que aguantarse ¿con qué? Con el favoritismo de su papá, y hasta Dios lo favorecía. ¿Y qué pues? Pero ahora que Él venga con nosotros y nos diga que nosotros nos tenemos que someter a Él. No, esto ya es mucho, ya te pasaste, José, ¿no? ¿Qué pasa? Y es como algunos se sienten cuando ven que Dios está bendiciendo a una persona. En vez de gozarnos con ellos, uno comienza a cuestionarse. ¿Y ellos por qué? Y vemos aquí, le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Si recuerdan cuando Jesús les hablaba a los religiosos, ellos se enojaban con él. Jesús solo explicaba la verdad y ellos se enojaban aún más y más con él. Y la realidad es que las personas no les gusta oír la verdad. Se molestan. Fíjate el versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Una vez más, ahí va, contando sus sueños. Ya vienes con estos sueños otra vez, ¿no? Ahora, ¿qué más nos vas a contar? ¿Que te tenemos que lavar y planchar tu túnica de colores? ¿No? ¿Qué? Oh, ya sé. Ya entiendo, no quieres que le pongamos cloro, no, porque va a perder sus colores. Y ellos han de haber pensado, pues ¿quién es? ¿Quién se piensa que ser con estos sueños? ¿No? Diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y esta era una referencia a Jacob, su papá, y a su mamá, la esposa de Jacob. Y sus hermanos inclinándose a él. El sol y la luna eran su padre y su madre, y las 11 estrellas eran sus hermanos. El versículo 10 dice: y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? No, mi hijo, ya estás mal. ¿Te has salido? ¿Qué estás pensando? No. Mi hijo, está bien que les cuentes cuentos a tus hermanos, pero aquí ya te pasaste. ¿Con quién crees que estás jugando? No, yo soy tu padre. Y yo sé, tu mamá ha muerto, pero te has salido y estás faltando respeto aquí. Pero lo que tenemos que entender es que José, él está tomando estos sueños con toda seriedad. Él no está jugando. Él sabe que esto viene de Dios. Todavía no comprende, no ha interpretado estos sueños, pero Dios lo está permitiendo ver el futuro. Y recuerden que cuando Jesús de niño se perdió, lo dejaron atrás en el templo, y sus padres lo andaban buscando por él, y lo buscaban entre sus familiares y no lo encontraban. José y María no lo encontraban, y Jesús simplemente andaba en el templo haciendo la voluntad de su Padre. Ellos no habían entendido su propósito y aún quién era. Y es lo mismo aquí con José. No sabían que Dios lo iba a usar. No sabían el propósito, no entendían lo que estaba pasando. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué pasa? Mi hijo, ¿en serio crees que yo me voy a someterme a ti? ¿Su papá? Y te voy a decir, como padres es algo muy difícil. Si tenemos padres que son incrédulos, oramos por la salvación de ellos, pero que ellos vengan a salvación porque su hijo le está contando la verdad, es algo difícil. Es tomar en cuenta que todo lo que he creído toda mi vida estuve en error. Y mi hijo está correcto. Wow, difícil. El versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjate, personas con posición son personas que van a ser o son atacadas. Tienes un título, tienes una posición, como creyente, vienen los ataques. Moisés era atacado, y Moisés es uno de muchos de los ejemplos en la Biblia. Personas en el ministerio son atacadas.
Todo el tiempo. Tienes un rol en el ministerio, vas a ser atacado. Y te voy a decir, mayoría del tiempo lo que es envidia. Y envidia es un pecado. En la iglesia, te voy a decir, se oye así. Ay, ¿por qué se le permitió a él enseñar el mensaje? ¿Por qué a mí no me pidieron que me encargara de ese ministerio? Yo he estado aquí mucho más tiempo que ellos y yo, es más, yo me sé la palabra mejor que él. Y también lo oyes así, de esta manera. En vez de dar testimonios, dan jactamonios. Es lo que es. ¿Por qué? Se oye así. Es que yo hice esto, yo hice el otro, y esto, yo. Ese es un jactamonio. No se trata nada de Dios, es lo que uno ha hecho. Un testimonio es lo que Dios ha hecho. Un jactamonio es lo que uno dice que está haciendo para Dios. Es que yo hacía esto en la otra iglesia, yo hacía... Y Dios está más interesado en lo que estás haciendo para Él hoy en día. Amén. Pero te voy a decir, ¿qué es la raíz de la envidia? Y te voy a decir, simplemente es resistencia a Dios y a su voluntad. Es lo que es. Salmo 75, 6 y 7, nueva versión internacional, dice así: la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Es Dios. Dios es el Dios todopoderoso. Dios está en su mano levantar a uno y bajar al otro. Es Dios. Y muchas veces nuestra envidia viene porque Dios no nos ha dado como nosotros queremos, lo que yo quiero hacer. Ay, pero ¿por qué se lo ha dado a otro? Y no estamos contentos, estamos inquietos, no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Es más, Dios sabe, Dios es el que nos tiene exactamente donde Él nos tiene, donde Él nos quiere tener. Y si no aprendemos a aceptar a esto, y vas a tener una mala actitud con Dios, van a entrar los celos y la envidia. ¿Cómo nos podemos proteger contra la envidia? Aquí terminamos. Esta es la aplicación de nuestro estudio. 4 puntos. Primero, no hay que tener favoritos. Haz eso a un lado. 2, siempre hay que mantener nuestros ojos fijos en Dios en vez de nuestros amigos, hermanos o hermanas. Y peor, poner nuestros ojos en el mundo. No lo hagas. 3, si pones tu vista en Dios, si no pones tu vista en Dios, tu vista está hacia abajo. Y te voy a decir, esto te lleva a envidia. 4, acepta lo que Dios está haciendo en tu vida y no te preocupes de lo que otros van a pensar de ti. Enfócate en el Señor y pon al Señor primero. Vienen los tiempos difíciles, tanto como vemos la presión que José está viviendo aún en su vida tan joven. Viene esa presión, pero tenemos que ser fiel y seguir caminando con nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí dejamos por hoy, continuamos en la semana que viene y vamos a enfocarnos en la vida de José. Hay que poner